¿sí? Entonces, vamos a empezar con osteología de cráneo. Si me permiten, vamos a empezar con osteología de cráneo y vamos a ver que entonces el cráneo, pues es prácticamente una parte muy importante, ¿no? Una parte que va a tener una función completamente importante para nuestro organismo, porque va a ser el que va a cubrir como tal al sistema nervioso central. Entonces, esa es la principal función del cráneo, cubrir al sistema, darle protección, conferirle protección al sistema nervioso central, que principalmente está compuesto por los dos hemisferios o la masa encefálica como tal. Debemos decir que el esqueleto de la cabeza, que está formado por que es principalmente la calota, así se llama, la calota, el yelmo, que antes le decían, cráneo viene de yelmo, ahorita vamos a estudiar un poco de eso. Yelmo eran los cascos estos de los gladiadores y de ahí denomina, acuérdense que muchas palabras de las cuales estudiamos en medicina son de origen grecolatino, de origen latino, de origen principalmente griego. Entonces, yelmo como tal, los yelmos eran los cascos que tenían los gladiadores y de ahí viene la palabra cráneo como tal. Entonces, este cráneo es el esqueleto de la cabeza y se va a dividir principalmente en dos grandes grupos. Esta división se la da para poder dar una segmentación entre los huesos que van a conferir ciertas cosas. No quiere decir que una sea más importante que la otra, simplemente el neurocráneo, es lo como tal lo estamos diciendo ahorita, el neurocráneo es todo el calvario, toda la calota, toda la parte de arriba que le va a conferir protección al sistema nervioso. Y el viscerocráneo va a ser prácticamente lo que nosotros conocemos hoy en día como el macizo facial. El macizo facial va a ser todos los huesos propios de ¿qué? De la cara. Entonces eso se llama viscerocráneo. Vamos a ver aquí en estas imágenes. Estas imágenes son muy buenas, son de Moore, donde podemos ver una vista lateral que también se le conoce como norma. Es muy importante saber eso. Las normas. Las normas son como decir desde qué vista estoy viendo esa imagen, valga la redundancia. Aquí estamos viendo un cráneo en vista lateral, también es considerado llamarle correctamente norma lateral del cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una norma lateral, una vista lateral, donde vemos aquí la parte de toda la calota, todo el neurocráneo. Y vamos a ver este plano, que es el plano orbitomeatal, que donde prácticamente inicia en los huesos propios de la nariz, de anterior a posterior inicia en los huesos propios de la nariz, pasa por el piso de la órbita, después pasa por el arco cigomático, termina pasando por arriba de la cavidad glenoidea del arco cigomático y después termina ¿dónde? En el proceso, en la parte superolateral o postero-superior, mejor dicho, sería la parte postero-superior. ¿De quién? Del proceso mastoides del temporal. Esto prácticamente nos va a hacer la división de quién? Del neurocráneo. Por eso es muy importante y por eso lo estoy comentando. Entonces, puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el plano? ¿Sí? El plano que nos va a dividir como tal o que nos va a dar la subclasificación del cráneo en neurocráneo y en viscerocráneo, sencillo, el plano orbitomeatal. ¿De dónde a dónde va? De anterior a posterior en una norma lateral del cráneo, inicia en la parte inferior, en la parte más distal de los huesos propios de la nariz, en el piso de la órbita, la parte superior del arco cigomático y termina donde en la parte postero superior del mastoides, ¿de acuerdo? Del mastoides del temporal. Esto nos va a dividir entonces al neurocráneo, que prácticamente va a obtener esta división que estamos viendo aquí abajo, que es el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, que aquí lo tienen dividido en dos, hueso temporal, y también aquí, ¿quién? El esfenoides, ¿no? El ala mayor del esfenoides, prácticamente todo eso va a formar el neurocráneo. Algunos autores van a tener otra definición, otra clasificación del cráneo y lo van a dividir en la parte superior del cráneo y después, aquí abajo, van a tener el piso medio y la base del cráneo, que va a ser lo de hasta abajo, ¿no? Prácticamente va a ser la base del cráneo, piso medio y la parte superior, la calota del cráneo. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, hay diferentes fracturas, así como la fractura
Las fracturas del piso de la base del cráneo van a dar cierta sintomatología y las fracturas del piso medio, obviamente las fracturas de la parte superior, van a ser muy, muy diferentes. Entonces, esto es a grandes rasgos la primera parte para poder estudiar el neurocráneo y el viscerocráneo, el plano órbito-meatal, que ya vimos de dónde a dónde va y qué es lo que nos divide. ¿De acuerdo? Entonces, el neurocráneo como tal es la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas membranosas, las meninges craneales. Fíjense, bien importante, la caja ósea, vean cómo lo describe. La caja ósea del encéfalo, más aparte las meninges, ¿no? Es importante comentar de eso. Cráneos viene de casco o yelmo, que yo es lo que les comentaba hace rato. Fíjense, esta estructura es la que traían muchas veces los peleadores en aquel, estamos hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Donde tenían este tipo de instrumentos para la pelea, para las guerras, para las luchas que en este caso se daban, y esto se llama yelmo, y de ahí viene la palabra cráneo, viene cráneos, que significa casco o yelmo. Este cráneo que le va a dar como tal es la caja ósea del sistema nervioso central, tiene una medición aproximada, y digamos un volumen de 1200 centímetros cúbicos. Vean, aquí estaríamos poniendo un elipse, que esto nos haría alusión al cráneo o al neurocráneo, y posteriormente vendría aquí el macizo facial, que nos daría el viscerocráneo. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, esta es la división. Vean otra vez, el neurocráneo, bien bonito, ¿sí? Y todo lo que está en color rojito son las suturas craneales. Vean, es decir, cómo se está uniendo. Acuérdense que sutura es una clasificación de qué? De un tipo de articulación. Entonces, es muy fácil entender ya ahorita las cosas porque ustedes ya tienen un contexto. Las suturas craneales, si ya dijimos que es un tipo de articulación, ¿qué? Cartilaginosa, fibrosa, ¿qué será? Ustedes díganme, ustedes piénsenlo en su casa, qué tipo de articulación. Pero ya sabemos que las suturas es la unión de hueso con hueso, ¿sí? Hueso con hueso, esa es la definición de una sutura, es la unión de hueso con hueso, y por eso dijimos que las suturas eran prácticamente no móviles, y hablamos incluso un poco de la osteopatía y decíamos que la terapia craniosacra era la terapia que muy probablemente era terapia que sí se podía, sí decían que sí se podía mover. La osteopatía, y yo se los dije, esto lo tienen que saber ustedes como base, yo no estoy muy de acuerdo en esas cosas, pero no quiero sesgar su criterio que van a generar en un futuro. ¿De acuerdo? Este es el neurocráneo, este es el viscerocráneo, ¿de acuerdo? Y ya vemos que son músculos propiamente del macizo facial. Importante, ¿qué vamos a ver aquí? Otra vez, aquí podemos estudiar quién, el plano órbito-meatal, que va de la parte inferior, ¿de dónde? De los huesos propios de la nariz, el piso de la órbita, la parte superior del arco cigomático, pasa por el conducto auditivo externo, por arriba del conducto auditivo externo, y prácticamente aquí, donde se da la división entre el parietal y el temporal, ahí termina, y ya se convierten en las dos grandes divisiones que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver la conformación del neurocráneo. Ya para ser más específicos, tiene 4 huesos impares. Y esos son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el occipital. Entonces prácticamente vamos a estudiar estos huesos. Vamos a estudiar el frontal, vamos a estudiar el esfenoides, que tiene unas alas mayores, unas alas menores. Es un hueso muy complicado. Incluso dicen que este es uno de los terrores de los estudiantes de medicina en los primeros años porque el esfenoides tiene demasiada complejidad. El etmoides, que van a hacer que está prácticamente aquí atrás, el etmoides, y el occipital, que es un hueso que es muy importante porque gracias a eso se forma la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Que es esta articulación donde vamos a permitir que la misma vértebra, la primera vértebra, levante o sostenga a todo lo que es el cráneo con el occipital. Tiene 2 series de pares bilaterales, que son el parietal y el temporal. Entonces prácticamente tiene 4 huesos de este lado y tiene otros 4, pero que son pares, ¿no? El parietal, que tenemos parietal derecho y parietal izquierdo, y el temporal, que es el temporal derecho y el temporal izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 8 huesos que forman parte del neurocráneo. Son 8 huesitos. ¿Vale? Vamos a estudiar cada uno de ellos. Vean, aquí podemos ver una norma norma anterior del cráneo, o como lo estamos viendo aquí, vista anterior. Norma anterior o vista anterior.
Oiga, doctor, ¿la clavícula, la mandíbula forma parte del macizo facial? Claro que sí, forma parte del macizo facial. ¿Forma parte de qué? ¿Del neurocráneo? No, porque el neurocráneo no es como tal el macizo facial. El macizo facial está constituido por el viscerocráneo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces acá. Los límites del neurocráneo, límite superior o techo, van a ser el frontal y los parietales, ¿verdad? El occipital, bueno, pues eso puede ser como parte del techo, porque forma parte de una bóveda, que le llamamos la bóveda craneana o la calota, que es lo que estamos viendo aquí, miren, la calvaria, la bóveda craneana o la calota. Y todo esto que acabamos de decir aquí, frontal, parietal y occipital, tiene osificación de tipo intramembranosa, como ya lo habíamos visto. Vean aquí las suturas. Tenemos aquí parte, lo que es el hueso frontal, el hueso parietal, en este caso es un parietal ¿qué? Parietal izquierdo y parietal derecho, porque aquí no estamos en posición anatómica. ¿Por qué sé que no estamos en posición anatómica? Porque el frontal tendrá que estar de este lado y ahora sí sería de este lado el parietal derecho, pero aquí está el frontal hacia allá, por lo tanto este es el parietal izquierdo y el parietal derecho. Posteriormente acá un poquito del hueso occipital que se está uniendo con ¿quién? Con los dos parietales. Y aquí vienen las partes articulares importantes que son las suturas, que vamos a ver esta que tenemos una sutura de este lado que se une con el parietal izquierdo y el frontal, que forma la sutura que se llama sutura coronal. ¿De acuerdo? Esta es la sutura coronal y de este otro lado esta es la sutura coronal derecha en este caso. Aquí hay un punto que se llaman puntos o regiones craniométricas que nos funcionan muy bien para hacer mediciones, ¿sí? Que este es el punto que se llama bregma. Entonces, ¿dónde está el punto craniométrico bregma? En la unión de la sutura coronal justamente con la sutura, ¿quién? Sagital. La sutura sagital une a quién? Al parietal derecho con el parietal izquierdo con el parietal derecho. Aquí lo une y forma la sutura sagital. Entonces, la sutura sagital en la parte más anterior choca con la sutura coronal y forma el punto craniométrico denominado bregma. ¿De acuerdo? Bregma es el punto craniométrico de la sutura coronal con la sutura sagital. Si continuamos la sutura sagital hacia posterior, vamos a ver que se une con una sutura que se llama, así como tenemos una sutura coronal aquí arriba, que está prácticamente atravesando, pues se llama coronal. Aquí tendríamos otra sutura coronal, pero no está muy grande, ¿sí? Y como está al final, se llama sutura lambdoidea o también conocida como la sutura occipitoparietal, ¿no? La sutura lambdoidea, ¿sí? Esta sutura lambdoidea va a formar un punto craniométrico que se llama lambda, ¿sale? Muy bien. Entonces, estos grandes rasgos tenemos bregma, tenemos lambda y nos falta terion y asterion. Eso ya lo vamos a ver en otra imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa importante habría que comentar en este esquema? Es la sutura coronal y la sutura y la parte anterior o el tercio anterior de quien de la sutura sagital van a formar una fontanela. ¿Qué es una fontanela? Es lo que nosotros conocemos como la mollera de manera general. Quiere decir que esa fontanela se llama fontanela anterior y la fontanela posterior. Entonces, esto es que es cartílago. Cuando el niño crece, cuando él es un bebito, va naciendo, es prácticamente un lactante o es un neonato, ¿sí? Vamos a ver que aquí que se les deprime la mollera, ¿no? Incluso la gente dice, no, es que ya le hicieron mal de ojo porque ya está hundida la mollera. No quiere decir, en primera no se llama mollera. En segunda, la mollera nada más vamos a aceptar que digamos mollera cuando el paciente nos refiere a nosotros. Nosotros vamos a decir fontanela. Entonces, cuando la fontanela está deprimida, no habla de otra cosa más que no le hicieron mal de ojo, no se lo va a robar la bruja, no se lo van a chupar quien quieran, los brujos, lo que ustedes gusten y manden y escuchen, no le hagan caso. Lo único fácil como profesionales de la salud que tenemos que ver es que si un bebé tiene la fontanela deprimida es un signo de deshidratación. Entonces, ese bebé seguramente está, a lo mejor es un bebé que está enfermo, un cuadro diarreico, un cuadro gastrointestinal, que regularmente entre los primeros 6 meses de vida, el primer agente causal que tendríamos que pensar es el rotavirus. Entonces, un niño que no está vacunado
¿sí? Que tiene diarrea, que tiene sudoración excesiva, que está llanto inconsolable, no quiere comer, no quiere nada y tiene deprimida la fontanela, prácticamente estamos hablando de un diagnóstico de deshidratación por una gastroenteritis infecciosa por rotavirus, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de ciertos esquemas y lo que quiero poner es ciertos escenarios para que ustedes tengan un poquito más de cultura en todo esto y manejo de sus pacientes posteriormente, ¿sale? A grandes rasgos, estos son las suturas y tienen y cierran, ¿no? Por ejemplo, esta sutura, la sutura coronal, es la sutura que prácticamente va a tardar más en cerrar. ¿Y cuánto tarda en cerrar? Pues más o menos tarda a partir de los 9 meses hasta el año y medio, ¿sale? Entonces, un niño que tiene un cierre de la fontanela anterior, ¿sí? A partir de los 9 meses, pues quiere decir que está dentro del crecimiento y desarrollo adecuado, ¿sí? Pues tenemos un niño que tuvo un cierre prematuro de la fontanela anterior, es malo porque acuérdense que el cerebro va creciendo, el cerebro no es igual desde el inicio, tiene que ir mielinizándose, tiene que ir creciendo, tiene que ir expandiéndose y para eso funcionan estos tejidos que no están osificados. Por eso hablamos de qué? De osificación intramembranosa, ¿de acuerdo? Que poco a poco va a ir cambiando a ser completamente un hueso. En ese momento no es un hueso. El límite inferior del neurocráneo, que ya lo vimos ahorita, que son las suturas, prácticamente sutura coronal, sutura sagital y sutura lambdoidea. Ahora vamos a ver el límite inferior o piso, que está constituido por el esfenoides y el temporal. Vean la osificación. Es osificación de tipo endocondral. ¿Sale? Es una osificación de tipo endocondral y forman como tal la base del cráneo. Entonces, ¿cuáles son los? Si tenemos una fractura de esfenoides o temporal, es fractura de base del cráneo o del piso del cráneo, lo mismo, ¿de acuerdo? Regreso tantitos, tenemos una fractura del frontal, parietal o occipital, tenemos una fractura ¿de qué? Del límite superior del neurocráneo o el techo del cráneo, como lo podríamos conocer, ¿de acuerdo? Vean ahorita esta vista, esta norma inferior del cráneo, donde podemos ver en color morado, en un color moradito los cóndilos, vemos este hueso es el occipital, ¿sí? Vean en la parte más rojita que estamos viendo aquí, esta parte más rojita, estamos viendo que la cara infratemporal, ¿sale? ¿De quién? De la ala mayor del esfenoides, este es el esfenoides, pues es un hueso tan complejo, pues este es el bendito esfenoides, ¿no? Luego de este lado en amarillo, color como mostaza, tenemos el hueso temporal, ¿sale? Acá adelante en moradito, este huesito moradito que estamos viendo, este es el hueso malar o maxilar, ¿no? Antes le llamaban maxilar superior, ahora ya se le llama maxila, ¿no? Así de fácil. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa hay que estudiarle aquí o qué otra cosa hay que destacarle? Que tiene diferentes agujeros. Vean cuántos agujeros tiene el cráneo, ¿sí? Y por ahí van a salir cosas, evidentemente, y hay que sabérselas. Vean aquí, ¿sale? Entonces, ¿y qué otra cosa vamos a ver aquí? Pues que aquí está la arcada dentaria superior. ¿Cuántos dientes tenemos? 32 pares de piezas dentarias, ¿sí? ¿Qué hueso es este? Pues el hueso palatino, ¿sí? Ya vamos a ver que el hueso palatino, el proceso palatino va a ser como tal el paladar duro, pues vamos a tener el paladar duro, el paladar blando, que ya lo estudiamos, ¿no? Prácticamente en anatomía 1. Aquí voy a parar tantito, porque quiero que nos vayamos a la parte embriológica, ¿sí? Entonces me voy a permitir parar un segundo y vamos a poner aquí, creo que se llama esqueleto axial, déjenme ver. Cogí el tema esquelético nada más porque quiero ver esta parte, ¿sí? Aquí está parte del cráneo, ¿sí? Aquí está prácticamente. Miren aquí, a ver, déjenme regreso, paraxial, apendicular. Se considera, fíjense, aquí sí meten la clavícula, por ahí me preguntaba, creo que Paola, creo que me preguntaba, fíjense aquí, sí meten en la apendicular la clavícula, ¿sí? Vamos a checarlo porque a veces la meten, a veces no la meten, pero miren, aquí sí, lo comento porque ahorita me acordé, y aquí está en color, en color como rosita, está el esqueleto apendicular, también denominado paraxial, y sí están metiendo a la clavícula. Ahorita vamos a verlo. Sí, el esqueleto axial, vemos cráneo, columna vertebral, costillas externas. ¿Sale? Esto es el mesodermo
¿cómo se llama? Perdón, el embrión trilaminar, donde vemos la parte de arriba que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿de acuerdo? Vean cómo se va dividiendo aquí, ¿sí? Pero eso no es lo que yo quiero ver ahorita. Fíjense aquí. De las crestas neurales se van a ir dando la diferenciación de ¿qué? De los huesos de la cara y del cráneo. Entonces vamos a ver que de las crestas neurales nacen algunos huesos de cara y cráneo. Huesos de extremidades del mesodermo lateral explácnico, somático y el mesodermo lateral explácnico. ¿De acuerdo? El esternón, ¿de dónde viene? Del mesodermo lateral. No viene del de aquí como tal. Fíjense, del origen de la cresta neural viene de las crestas neurales van a dar principalmente huesos de la cara y del cráneo. Si nos regresamos una, vemos que las crestas neurales dan esqueleto axial. El mesodermo paraxial viene también a dar del esqueleto axial. Aquí fíjense, dice mesodermo paraxial, da también mesodermo axial. Perdón, esqueleto axial. Y el esqueleto paraxial viene de donde? De la hoja somática del mesodermo lateral. ¿Sale? Ahora vean, la hoja somática del mesodermo lateral nos da huesos de las extremidades de sus cinturas. Y las crestas neurales nos dan huesos de la cara y el mesodermo paraxial nos da costillas y vértebras. Prácticamente está muy relacionado todo, pero ven de dónde viene, eso es lo que quiero que vean, las fuentes del origen del sistema esquelético. Esto ya lo vimos, no es necesario que lo volvamos a ver, lo que quiero ver es, aquí vean la osificación, que esto también nos puede servir. La osificación endocondral se realiza a partir de un molde cartilaginoso, huesos largos y cortos, como ya lo habíamos puesto en algunos ejemplos, y la intramembranosa, también conocida como membranosa, se da del mesénquima y se diferencia directamente en hueso y se da prácticamente los huesos planos. Aquí está prácticamente lo que nosotros estudiamos y aquí vemos un defecto. Esto es importante y por eso lo quería ver como anatomía clínica. Este defecto, que es un defecto de osificación, que es la acondroplasia, ¿sí? Hay enano hipofisario y el enano acondroplásico. Es muy diferente. Hay enanitos que son acondroplásicos y hay enanitos que son hipofisarios. ¿De acuerdo? El enano acondroplásico se debe a la alteración de la osificación endocondral. ¿De acuerdo? En las placas de cartílago epifisiario, especialmente de algunos huesos largos. ¿Sí? Este enanito va a estar proporcional. Es un enanito que va a estar prácticamente simétrico. ¿Por qué? Porque tiene una alteración en la osificación endocondral. No así el enano hipofisario. El enano hipofisario es un enano que va a tener prácticamente, va a estar ¿qué? Muy, ¿cómo se llama? Muy cabezón. Sí, va a estar desproporcional, por decirlo así. A ver, otra vez. Dice aquí en las placas del cartílago epifisiario, especialmente los huesos largos durante la vida. Entonces, a ver, creo que se los dije al revés, lo voy a recapitular. El acondroplásico va a ser cabezón. ¿Por qué? Porque toda la osificación endocondral está alterada. ¿Quiénes son los huesos que se osifican por osificación intramembranosa? Los planos. Entonces, los huesos de la cabezota, del neurocráneo, prácticamente van a estar bien desarrollados. Pero la osificación endocondral, que son los huesos largos y cortos, van a estar alterados. Entonces, el enano acondroplásico va a ser el enano cabezón, ¿sí? Y el enano que está parejito va a ser el enano hipofisario. ¿Cuál es la gran diferencia? El enano hipofisario es por un déficit de hormona de crecimiento y este es por un déficit a nivel genético. ¿En dónde? En la osificación endocondral. Aquí tenemos el neurocráneo y el viscerocráneo, que son las subdivisiones generales que nos van a dar el macizo facial. Comparten un poquito de qué? De diferentes osificaciones. Osificación membranosa, osificación cartilaginosa, osificación membranosa y osificación cartilaginosa. Muchos huesos van a compartir, principalmente la bóveda craneal, el neurocráneo, va a ser membranoso, principalmente. ¿Y por qué digo principalmente? Porque vean, aquí lo estamos coloreando en color rojo, ¿sí? Todos los que forman el neurocráneo prácticamente. Y vean, la base del cráneo está constituida por casi todo cartilaginoso. La parte inferior del occipital que forma también la base del cráneo, vean aquí, es que es membranosa. Entonces, por eso se dice, o por eso lo ponemos en la diapositiva anterior, que es mixto, ¿no? Que es mixto el origen. Vean aquí la parte del temporal, ¿sí? Toda esta parte del temporal, peñasco del temporal está que
forma parte de la osificación cartilaginosa, pero también membranosa. Hablando del viscerocráneo, vean todos los huesos de la carita, propios de la carita, la mandíbula es membranosa. ¿Sí? La mandíbula es membranosa. Y vean, los cartilaginosos son los huesos derivados del primero y segundo arco faríngeo. Vean lo que va a ser el yoides, bueno, futuramente el yoides, ¿no? Aquí vemos que el cartílago tiroides, aquí está el yoides, ¿sí? Prácticamente el cuerpo del yoides, ¿sí? Aquí en los procesos mastoides, me parece que son, sí, creo que es el proceso mastoides, me parece, y aquí el yoides también. Entonces prácticamente vemos cómo comparten osificación los huesos del cráneo, y aquí podríamos tener algo más estructurado para nuestro estudio, porque probablemente venga en el examen, ¿no? Tenemos el neurocráneo, cuáles son los huesos membranosos, el frontal, el parietal, el temporal, pero la parte superior de la porción escamosa del parietal, nada más. Cuando veamos parietal, ahorita en unos minutos, nos vamos a dar cuenta cuál es la porción escamosa. Y la occipital, la porción interparietal. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el neurocráneo, la porción cartilaginosa va a ser etmoidal, esfenoidal y temporal. ¿Pero cuál? La porción petrosa del temporal y la porción mastoidea. Y el occipital, como ya le había dicho, la base del occipital. Y asimismo, no voy a leer todo para que no se vuelva una situación tan compleja, pero ustedes sí léanlo, chéquenlo, para que ahorita no nos llevamos tanto tiempo, pero ustedes sí lo tienen que estudiar. Vean aquí las suturas, muy importante lo que estábamos platicando ahorita. La sutura sagital, la fontanela anterior que se da, aquí nos faltó mencionar alguna, que es la sutura metópica. Ahorita que la estoy viendo aquí me faltó mencionarla. Aquí tenemos la sutura coronal, entonces la unión de la sutura coronal con la sutura sagital, con la sutura metópica, nos da la fontanela anterior. Y la fontanela posterior nos la da la sutura lambdoidea con la sutura sagital. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener ciertas alteraciones, que es lo que quiero hablar como anatomía clínica, por eso estoy poniendo esta parte de la UNAM, ¿sí? Cuando hay alteraciones en los cierres, que yo decía, que se llaman craneosinostosis, ¿de acuerdo? Las craneosinostosis son alteraciones en los cierres de las suturas que pueden cerrarse antes, que una se puede cerrar y las otras no están cerradas, y eso convierte a un cráneo en un cráneo enfermo, en un cráneo que no se desarrolló adecuadamente, y entonces a eso le llamamos craneosinostosis, ¿verdad? Entonces, las craneosinostosis como tal van a ser las alteraciones, van a ser defectos congénitos, o sea, es decir, desde el nacimiento se tienen, en los cuales los huesos del cráneo, como lo estamos viendo aquí, se van a dar en estas alteraciones, se cierran prematuramente. Entonces se cierran prematuramente y esto va generando que, pues obviamente, hiperpresión a nivel del endocráneo, es decir, empiezan a tener mucho, pueden tener hidrocefalia, pueden tener aumento de la presión del líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, y eso condiciona a tener ¿qué? Una hipertensión intracraneal, y pueda condicionar a tener problemas de ¿qué? Problemas en el desarrollo neurológico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta alteración denominada una craneosinostosis, que es la dolicocefalia o también conocida como escafocefalia. ¿Por qué le llaman escafocefalia? Bueno, porque viene de origen como tal a todo lo que le llamamos escafoides, por ejemplo. Tenemos un hueso en la mano que se llama escafoides y en el pie también, ¿sí? Dicen que es el escafoides o el navicular porque tiene forma de navío. Entonces, ¿dónde va a estar la alteración en esta dolicocefalia? Quiere decir que la sutura metópica, en este caso, la sutura metópica, la sutura coronal, no tienen alteración. La sutura lambdoidea no tiene alteración, pero este cráneo se cierra de los parietales, osifica aquí arriba y entonces convierte en que tenga como una cabeza como no sé si vieron la caricatura de A. Arnold, pero tenía una cabeza, que le decían cabeza de balón, ¿no? Tenía una cabeza más o menos así, como larga o oval. Imagínense que es lo mismo, pero ahora en una vista anteroposterior, es decir, en una dirección anteroposterior. Entonces es un bebé que va a estar cabezón, pero en una longitud anteroposterior, porque la sutura que se cerró fue la sutura sagital y las otras están creciendo normalmente.
Entonces esto se llama craneosinostosis y el tipo de craneosinostosis que tiene es una dolicocefalia o escafocefalia, ¿de acuerdo? Cuando hay una craneosinostosis, una alteración en la sutura coronal, vamos a tener la turricefalia o la oxicefalia, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Vean aquí cómo es una personita que tiene una osificación en donde la sutura coronal, todas las demás están creciendo bien, pero es una persona tiene mucha prominencia en la parte frontal, ¿de acuerdo? Eso hace pensar que tiene una depresión en las órbitas, vean cómo se ve como si tuviera hundido o deprimido las órbitas, pero no, quiere decir que esta parte de aquí ya osificó, ya cerró, ya se volvió hueso. Entonces eso condiciona al bebito a tener trastornos neurológicos. Cuando tenemos una alteración aquí tuvimos en la coronal, aquí en la sutura metópica, entonces tenemos que una trigonocefalia. Este pacientito prácticamente osificó a nivel del hueso frontal. Acuérdense que el hueso frontal se divide en dos y se va osificando, ¿sale? Se va osificando. Esa osificación es el cierre de la sutura metópica. Entonces aquí vean la prominencia que tiene aquí este niño en el hueso frontal, vean las alteraciones. Evidentemente muchas de estas alteraciones, muchas de estas craneosinostosis se van dando, ¿por qué? Por alteraciones a nivel también de síndromes, ¿de acuerdo? Entonces, la trigonocefalia se caracteriza por una alteración del cierre prematuro de la sutura metópica. Tenemos sí más alteraciones craneales. Para el correcto desarrollo del sistema musculoesquelético, como dice aquí, las células que lo forman deben interactuar con los tejidos cercanos como la notocorda del sistema nervioso. Pero vamos a tener alteraciones gravísimas, como la microcefalia, que nos va a condicionar a tener un aumento de la presión intracraneal y que no es más que un desarrollo anómalo del sistema nervioso, porque no crece el encéfalo y por tanto tampoco crece el cráneo. Este pacientito obviamente no va a ser compatible con la vida. En muchos casos no van a ser compatibles con la vida porque no tiene encéfalo, va a tener un daño cognitivo o prácticamente va a tener una ausencia cognitiva porque no tiene un crecimiento el encéfalo. Si no tiene un crecimiento el encéfalo, pues no tiene un crecimiento el cráneo y entonces prácticamente este pacientito no va a tener tanta compatibilidad. Un gran avance en lo que son los huesos del neurocráneo. Y ahora me voy a meter al esqueleto del macizo facial. Esqueleto del macizo facial, no hemos todavía descrito cada uno de los huesos, pero ahorita vamos a entrar a esa parte. El esqueleto facial comprende los huesos de la cara, o también denominado macizo facial, que se desarrollan principalmente en el mesenquima, en los arcos faríneos, como ahorita lo estábamos viendo. Se compone de los huesos que rodean a la boca, ¿sí? Todos los huesos que van a rodear la boca, maxilares, mandíbula, huesos propios de la nariz, y la mayor parte de las órbitas, que van a ser parte de las alas del esfenoides, ¿sale? Consta de 15 huesos. ¿Cuántos constaba el neurocráneo? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, revisa. Y si no lo tienes anotado, anótalo. Son 4 huesos impares y 2 pares, lo cual nos hace un total de 8 huesos en el neurocráneo. En el viscerocráneo tenemos 15 huesitos. ¿De acuerdo? 3 impares en la línea media, que son la mandíbula, el etmoides y el vómer, y 6 pares bilaterales, que nos dan 12 huesos en total aquí, más 3 son los 15. Estos 6 pares bilaterales nos consisten en maxilar, cornete nasal inferior, el cigomático, el palatino, el nasal y el lagrimal, también denominado lacrimal. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver. Vean aquí, esta es la órbita, es lo que denominamos órbita. Vean aquí sería quién, la mandíbula, antes ya han denominado maxilar inferior. Este es el maxila o la maxila o el maxilar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí está quién, esto es el tabique nasal, que es la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? El cornete nasal medio, el cornete nasal inferior, aquí está abajo, los huesos propios de la nariz, aquí está el lagrimal o lacrimal, ¿sí? Aquí, ¿qué es esta parte de aquí? El proceso frontal de quién? Del maxilar, que van a articular con quién? Por medio de las suturas, por medio de las suturas van a articular con quién? Con el hueso frontal. Y aquí está la sutura metópica, ¿sale? Muy bien. Bueno,
Esta es una norma lateral del cráneo donde vamos a ver entonces ya la unión de quién, del frontal con el esfenoides, ¿sí? Con el cigomático, con las líneas de, perdón, con el temporal aquí, con el parietal, perdón, y el temporal aquí abajo, ¿sí? Y estos tres, fíjense, el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides, forman un punto craniométrico importante que se llama terion. Terion, ¿sale? Aquí está el terion. Y acá atrás forman otro, deben de formar otro, que no sé si aparece aquí en esta imagen, pero van a formar otro punto craniométrico que se denomina asterion. Entonces, este es terion y este es asterion, ¿de acuerdo? Muy sencillo, ¿no? El asterion es la unión de qué? Del occipital, el temporal y el parietal. Eso es el asterion. Y el terion es frontal, esfenoides, parietal y temporal. Prácticamente es lo que quería comentar en esto. Ahora, ya que sabemos que tenemos 15 huesos del macizo facial o del viscerocráneo y que tenemos 8 huesos del neurocráneo que van a darle o van a conferirle protección al sistema nervioso central, vamos a hablar que estos huesos son neumatizados. Hay huesos que se dicen que son neumatizados. ¿Qué significa? Que contienen espacios aéreos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a la resonancia de los mismos huesos, a la fonación, a la resonancia, y nos va a ayudar también a la transmisión de ondas sonoras, como puede ser para ayudar al oído o al conducto auditivo externo. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo esta radiografía lateral de cráneo, donde estamos viendo aquí esta parte de aquí del temporal que tiene, ¿cómo se ve el aire en una radiografía? Oscuro, eso se llama radiolucidez. Y cómo se ve esto blanco que está aquí se llama radiopacidad. Entonces el aire es radiolúcido, el metal es radioopaco o el hueso es radioopaco. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí esta parte, si vemos, si ya dijimos que el aire es negro, vean aquí por qué se ve, por qué si esto es hueso se tendría que ver negro. Pues se ve negro, ¿por qué? Porque tiene aire, ¿de acuerdo? Y esto condiciona a que este huesito, que es el temporal, y que tiene una porción que se llama la porción mastoidea del temporal, estas son celdillas donde puede acumular aire, son celdillas mastoideas, ¿de acuerdo? Estas son las celdillas mastoideas. ¿Sale? ¿Qué otra cosa hay que decir aquí? Bueno, aquí, esta parte que se ve aquí, que es el seno maxilar, es prácticamente esta parte en la que estamos viéndolo de lado. Esta parte se llega a congestionar y es lo que produce después la sinusitis, ¿no? Se llena de moco, se tapa y eso impide el drenado en el cornete inferior y medio. Y entonces eso ocurre cuando tenemos sinusitis. Y aquí lo veríamos, por ejemplo, lleno de moco, ¿no? Entonces podríamos hacer un diagnóstico en una lateral de cráneo. Si todo esto lo vemos de color, que, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Pues un color, ni muy, muy, ni tan, tan, es decir, ni muy oscuro, ni muy claro. Entonces, aquí, por ejemplo, lo vemos completamente radiolúcido. Eso quiere decir que tiene aire, que está permeable, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra parte que es el seno etmoidal. Seno etmoidal muy importante también y se ve muy bien permeabilizado. Aquí en esta parte que estamos viendo aquí, en esta N, es la nasofaringe, ¿sí? Está muy permeable, entonces no hay ningún problema aquí, todo está bien, aquí está la órbita, todo está perfectamente bien. Y aquí, esto es lo que antes le llamábamos la silla turca, y ahora le llamamos se llama ¿cómo se llama? La silla hipofisaria, ¿no? Esta parte que es la silla hipofisaria, donde descansa la glándula hipófisis, ¿verdad? La fosa, se llama fosa hipofisaria, no silla. ¿Sale? Fosa hipofisaria. Muy bien, entonces prácticamente así ya vimos las grandes diferencias de cuáles son los huesos que son neumatizados. Y ahora sí podemos empezar con la anatomía del frontal. El frontal, como tal, es un hueso que a veces se divide en dos. Y le decimos el hemifrontal derecho y el hemifrontal izquierdo como tal, o el hemifrontal del lado derecho y del lado izquierdo, porque así estamos en posición anatómica. Vamos a ver que el frontal es un hueso pues muy sencillo. Es un hueso muy, muy sencillo que les va a dar la articulación. Va a tener un punto sobresaliente que está aquí por arriba de la parte de las cejas, que es en la parte superciliar. Va a tener aquí un punto muy importante que se llama la glabela. La glabela, así se llama. Es el punto que está aquí, justamente entre las cejas, arriba,
se llama la glabela, es un punto craniométrico también, ¿sale? Y nos da un reflejo, que se llama el reflejo glabelar, ¿sale? Pero eso es de neurología, ya después platicamos de eso. Entonces, la anatomía del frontal, este es un hueso plano, ¿sí? Es un hueso plano, ahí vemos cómo lo vamos a dividir en dos. Ahí está el frontal. Y va a tener diferentes partes, ¿no? El borde del parietal que se va a insertar, se va, perdón, a articular con el parietal por medio de la sutura metópica y la sutura coronal. Tenemos la eminencia frontal media donde va a estar la glabela. Y vean todas las partes, ¿no? El proceso cigomático que se va a articular justamente con el cigomático, el orificio supraorbitario, la glabela, que ya lo estamos diciendo aquí abajo, la escotadura supraorbitaria, que esto es parte de la anatomía descriptiva del frontal, y el borde supraorbitario que nos va a dar propiamente la parte de la ceja, ¿no? Esta parte. Y el borde temporal. No hay más que decirle al frontal. Eso es todo lo que hay que decir. Aquí prácticamente si lo volteáramos, tenemos un frontal así, y lo volteamos hacia abajo, tendríamos esta imagen y veríamos que aquí tiene para articularse ¿con quién? Con el etmoides, ¿sale? Y esto nos formaría las celdillas, perdón, frontoetmoidales. ¿Es un hueso neumatizado? Sí, junto con el etmoides, porque van a formar las celdillas frontoetmoidales, como lo estamos viendo aquí. ¿Aquí quién va a articular? Pues el esfenoides. Aquí está el esfenoides. El etmoides va a ir aquí adelante y el esfenoides va a ir aquí un poquito más atrás. Entonces aquí vemos las celdillas frontoetmoidales. Aquí vamos a ver esta parte de aquí que va a formar, va a ser donde va a embonar y va a llegar después la lámina cribosa del etmoides, la lámina cribosa del etmoides que va a formar como tal la parte futura del tabique nasal. ¿Sale? ¿Dónde está articulando? Vean, en el frontal. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es una vista endocraneal, es decir, una vista por dentro, donde estábamos viendo prácticamente el frontal y aquí vemos la lámina perpendicular del etmoides que termina en un proceso que se llama el proceso Cristagalli, antes denominado la apófisis Cristagalli. Y luego las láminas, aquí las láminas perpendiculares, aquí al lado va a tener las celdillas frontoetmoidales que estábamos hablando hace ratito y aquí vamos a tener los filetes nerviosos de uno de los nervios craneal, que es el bulbo olfatorio como tal, que es el primer nervio craneal, que no se sabe dónde tiene un origen específico en el cerebro, pero sí se sabe que por aquí pasan esos ramilletes, esos filetes nerviosos descansan aquí, y aquí está la parte del bulbo olfatorio. ¿De acuerdo? Todo esto que está aquí como ojos, que puse aquí unos cilindros, unos elipses, mejor dicho, color guinda, estos son todo lo que alojaría el lóbulo frontal del cerebro. ¿De acuerdo? Y aquí estamos viendo el foramen ciego, ¿sí? El canal del seno longitudinal superior, por donde van a drenar va a drenar principalmente todo lo venoso y prácticamente con eso terminamos el frontal. Es un hueso muy sencillo, hueso neumatizado porque forma, ¿quién? Las celdillas frontoetmoidales, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del temporal, que es este hueso que aparece en color verde. Es un hueso importante porque va a articular hacia anterior ¿con quién? Con el esfenoides, también articula con el cigomático que está aquí y articula hacia arriba, póstero superior y póstero, perdón, antero superior y póstero inferior, articula con quién? Con el parietal. Póstero inferior también articula con el occipital. Es un hueso muy importante que también es un hueso neumatizado. Ahí estamos viendo los diferentes bordes. En su cara externa, ¿qué podemos decir? Es un hueso anfractuoso, es decir, es un hueso irregular, es un hueso que posee en la parte posterior inferior que un proceso que se llama el proceso mastoideo, o el proceso mastoides del temporal. La parte más superior y media del hueso podemos ver este conducto, que es el conducto auditivo externo, es la parte donde va a entrar como tal el sonido, ¿sí? La parte del oído externo. Hacia adelante tiene una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que forma una articulación de tipo condilia, ¿sí? Es una articulación condilia, ¿sí? Que se llama la articulación temporomandibular, ¿verdad? También conocida con el acrónimo de ATM, la articulación temporomandibular, que gracias a esa la mandíbula se va a insertar, el cóndilo de la mandíbula se va a insertar ahí y va a producir, ¿qué? Una flexoextensión, o lo que nosotros conocemos como la apertura de la arcada dentaria o la oclusión de la arcada dentaria. ¿De acuerdo? Es una articulación de tipo condilia, también le podemos denominar de tipo ginglimo. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más podemos ver aquí? Pues eso es prácticamente todo lo que articula el temporal. Aquí ya lo estamos viendo el temporal ya solito. Vean, esta parte de aquí se llama la porción escamosa del temporal. ¿Sale? Esta es la porción escamosa y vamos a ver por la parte interna que es una porción biselada, como en dientes de sierra. ¿Sale? Vean aquí, esta es la porción mastoidea. Entonces tiene dos porciones, la porción de la escama y la porción mastoidea. ¿Se acuerdan que lo vimos ahorita en embriología cuando estábamos hablando de la charla de dónde nace, cuáles son las osificaciones? La porción escamosa tiene una osificación y la porción mastoidea tiene otra osificación. Este es el conducto auditivo externo, esta es la cavidad glenoidea como tal, donde se va a insertar ¿quién? El cóndilo de la mandíbula para formar esta articulación que es la ATM o articulación temporomandibular y posteriormente aquí adelante va ¿quién? El arco o la rama cigomática. ¿Vale? Ahí está la porción mastoidea, la porción escamosa del temporal, aquí está el proceso cigomático, la apófisis mastoides o proceso mastoideo, todo lo que antes se llamaba apófisis hoy se llama proceso. ¿Sale? Cavidad glenoidea y aquí está el conducto auditivo externo. Muy importante, ¿no? Conducto auditivo externo, aquí está delimitando bien la porción mastoidea y la porción escamosa del temporal. Esta es la cara interna, es decir, volteamos el temporal y ahora la veo por adentro. Esta es una vista endocraneal y vemos aquí la parte biselada que tiene esta, que parece como en dientes de sierra, esta parte biselada que tiene el temporal. ¿Y qué otra cosa podemos ver importante? Vemos estas impresiones digitales que tiene aquí, estas impresiones digitales son de las arterias, ¿sí? Principalmente por aquí va a pasar una arteria muy importante, ¿sí? Pero vamos a ver estas impresiones a lo largo de todos los huesos del cráneo, prácticamente van a tener estas impresiones digitales, ¿sale? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Aquí está el conducto auditivo, pero ahí es conducto auditivo interno, porque en la parte de afuera, en la vista lateral, teníamos que el conducto auditivo externo. Todo esto que está aquí bajando se llama el peñasco, se llama el peñasco del temporal por la forma que tiene. Esta es la parte neumatizada del temporal, ¿sale? Aquí vamos a ver los nombres que tiene cada una de las referencias anatómicas. A esta parte aquí le llamamos la eminencia arcuata, el tegmen tympani, donde va a estar parte de los procesos integratorios del sentido del oído, ¿sí? El cabum de Meckel, que va a estar muy, muy pegadito con ¿quién? Con la emergencia o el origen aparente, antes llamado origen aparente del nervio quinto craneal, que es el nervio trigémino, ¿sí? El conducto auditivo interno, como lo vimos aquí, y el acueducto del vestíbulo. Prácticamente estos son los nombres importantes, los hiatos de Falopio, nombres importantes o algunas referencias anatómicas importantes que tiene cada uno de los huesos. Vemos aquí un proceso que parece como una aguja, este se llama el proceso estiloides de la mastoides como tal o del temporal, ¿sí? Que está rodeado, prácticamente está enfundado por un proceso que se llama el proceso o la apófisis vaginalis. ¿De acuerdo? La apófisis vaginalis rodea ¿a quién? Al proceso estiloides del temporal. Este es el mismo temporal, pero desde una vista, perdón, inferior y no transversal, no está transversal el hueso, sino lo movimos así. Y entonces aquí estamos viendo cavidad glenoidea, ¿sí? Aquí está la cavidad glenoidea donde se va a insertar ¿quién? El cóndilo de la mandíbula, conducto auditivo externo, y este es el proceso ¿qué? Proceso estiloides. Muy importante el proceso estiloides porque de ahí va a venir el estilo, ciertos músculos que como el digástrico, el estiloideo, etcétera, etcétera. Van a venir algunos músculos de ahí. ¿De acuerdo? Parte del peñasco del temporal. Y esto es el proceso cigomático del temporal. Aquí vemos otra vez una cara interna, pero esta es la cara interna mostrando toda esta parte de la neumatización que tiene este hueso. ¿Sí? Todas estas son las celdillas que se llaman las celdillas mastoideas. Este es el proceso mastoides. ¿Cómo identifico el proceso mastoides? Ustedes doblen aquí su oreja y toquen esta parte que es una parte dura, es un hueso prácticamente lo que se escucha, incluso yo lo puedo percutir y se escucha completamente mate porque es un hueso que no difunde, ¿no? Como tal, pero porque aquí estoy pegando aquí, pero si yo pegara un poquito más para acá, sí podría tener características acústicas o de resonancia. Aquí vemos el proceso mastoides el proceso estiloides del temporal enfundado por su proceso que se llama proceso vaginalis. ¿De acuerdo?
Vean aquí cómo está estaba el conducto auditivo interno. Todo esto que estoy señalando aquí es el peñasco del temporal, ¿sí? Todo esto es el peñasco del temporal y aquí está completamente el oído interno. Eso es lo que ya me llamamos el oído interno. Es una fractura de temporal ¿cómo se llama? ¿Podría intervenir en una alteración del oído interno? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ahí está el oído interno. Entonces, si hay una fractura temporal, exactamente en el peñasco del temporal, podríamos quedar con alteraciones como la hipoacusia. Bueno, acabamos con el temporal así de rápido. Nos vamos con este que le llaman el hueso que tiene forma de murciélago, es el famosísimo esfenoides, ¿de acuerdo? Que aquí, como lo vemos en una vista anterior, tenemos las alas menores, que son estas, ¿sí? Y aquí atrás las alas mayores del esfenoides, unas alas grandotas, ¿sí? Muy, muy, muy grandes, muy bonitas. Esto de aquí se llaman los procesos o las apófisis clinoides, ¿sale? Y aquí, justamente en el centro, la famosísima fosa hipofisaria, donde descansa la glándula hipófisis, o también denominada la silla turca, ¿verdad? Una fractura de esfenoides entonces nos puede complicar porque la glándula maestra, la que regula todos los ejes, el eje hipotálamo hipófisis gonadal, el eje hipotálamo hipófisis tiroides, el eje, etcétera. Cualquier eje que regule la glándula maestra en una fractura de esfenoides puede complicar. ¿Qué otra cosa? Pues podemos tener tumoraciones de la hipófisis que también puedan generar algunas alteraciones, ¿no? Entonces, tener un tumor aquí que comprime el esfenoides, etcétera, también nos puede generar alteraciones clínicas. ¿Dónde está el esfenoides? Pues es este hueso verde que estamos viendo en color verde aquí. Vean las alas menores, vean cómo colinda aquí con el frontal. ¿Con quién más colinda? Con el parietal aquí, con el temporal hacia atrás. Vean, es un hueso hermoso, es un hueso muy complejo, ¿sí? Hasta aquí, ahí está, ¿no? Estaría más o menos así señalizado. El esfenoides por aquí, más bien sería por aquí, así sería más o menos, quitando esta línea que está aquí, porque ahí no veo bien, ¿sí? Aquí ciertos forámenes, foramen quiere decir agujero, ciertos forámenes que va a tener el esfenoides, y aquí está la silla turca, donde descansa la hipófisis. Ahí está, miren, la silla turca, descansando en esta parte, que esto pertenece, a esto muchas veces le llaman el clivus, ¿sí? Pero esta parte se llama, bueno, forma parte de quién? Del occipital. Incluso se llama la porción basilar del occipital. Bien, aquí vemos el peñasco del temporal, de este lado es una vista endocraneal, ¿de acuerdo? Y los forámenes. Por ejemplo, por aquí el foramen supraóptico por donde va a pasar el nervio, el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico, que nos va a dar como tal, la agudeza visual, ¿verdad? El nervio óptico nos va a dar la agudeza visual. Muy bien. Aquí está un esquema mucho más sencillo para entender el esfenoides, donde vemos estos que son los procesos clinoides del esfenoides, tiene 4 procesos clinoides. Luego, aquí están, esta verde que está aquí son las alas menores del esfenoides y estas son las alas mayores del esfenoides. Esto de aquí, antes le llamábamos la hendidura esfenoidea, ¿no? Por donde van a pasar muchas cosas, entre venas y van a pasar a estructuras vasculares y estructuras nerviosas importantes. ¿Qué otra cosa? Tiene patitas. Estas patitas, ¿sí? Son procesos que se llaman procesos pterigoideos. ¿De quién? Del esfenoides. Entonces aquí puede venir el vómer y van a formar lo que se llaman las coanas, ¿no? Etcétera. Bueno, aquí están los procesos pterigoideos que sirven mucho, mucho para inserción de músculos, ¿sale? Ya hablando de temas de faringe, por ejemplo. Aquí está, miren, otra vez alas menores, ¿sí? Aquí vemos la parte central del esfenoides, las alas mayores del esfenoides. Vean aquí los procesos pterigoideos y forman esto las coanas. ¿Qué son las coanas? Pues son simplemente agujeros que por ahí va a permeabilizar al aire y esta parte central, que este es un hueso del viscerocráneo, que se llama el vómer. ¿De acuerdo? El vómer es el único hueso que tiene esta forma, es un hueso impar completamente y es formado por el viscerocráneo, bueno, forma parte del viscerocráneo, el vómer. ¿Vale?
Aquí un poquito más del esfenoides, ¿sí? Aquí están las salas menores del esfenoides, los procesos clínicos del esfenoides, donde descansa la fosa hipofisaria como tal, y prácticamente ahí está la silla turca, ¿no? Y el tubérculo pituitario. Ahí está el proceso etmoidal, el surco olfatorio, ese sí es importante. Esta parte de aquí, esto que está aquí, son los dos surcos por donde va a pasar ¿quién? El nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal. ¿Sale? Entonces por ahí están los surcos para que aquí se encime y venga y se monte ahí el nervio craneal. Bueno, aquí una frase muy importante del señor Albert Einstein. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y los hombres de valor son mejor valorados como tal que los hombres de éxito, ¿verdad? No hay que tratar de ser presunciosos, no hay que tratar de ser prepotentes. Lo importante es tener conocimiento, compartirlo, ayudar a la gente, realmente convertirte en un hombre de valor, ¿de acuerdo? Espero que no haya sido tan pesado. Yo sé que son muchas referencias anatómicas, hay mucho que hacer y que estudiar, por eso lo dividimos así. Así es que por el momento hasta aquí dejamos la clase de cráneo y pues que la pasen muy bien, descansen y estudien mucho. Hasta la próxima.